No tengan miedo, hermanos. Compártanlo. Compártanlo con los hermanos que no vinieron. Compártanlo por el WhatsApp. Compártanlo con gente de otras iglesias. Es un tema importante que les ruego lo mediten. Hay dos maneras de poder ser edificados con él. Sea por el puro audio o sea en el video. El audio se escucha mejor. Entren y escúchenlo. En estos tiempos difíciles, hermanos, donde Satanás está obrando de muchas maneras, es bueno recordar eso y examinarnos. Es el mensaje del viernes en casa de los hermanos Carlos y Lucero y familia, hermanos. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie consecutiva, secuencial, expositiva en el libro de los Hechos. El Evangelio según el libro de Hechos, hermanos. Y abramos las Biblias en Hechos capítulo 4. Seguimos con el mismo tema, ha sido como una miniserie, por así decirlo, hermanos. El título es Perseguidos por la obediencia a Él. Este es el tercer estudio relacionado con esto, hermanos. Estamos hablando precisamente de aquello que sucederá a los santos por la obediencia, en diferentes niveles, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Aquellos que hacen la voluntad de Dios comenzarán a ser perseguidos aún por su propia familia, hermanos, por las personas a su alrededor, por las autoridades, por las personas que están en contra de los del camino, hermanos. Amados, en el mundo de hoy, y en nuestro mundo, podría decir en el mundo occidental, los cristianos con rareza enfrentan persecución. Es muy extraño, hermanos. Aunque muchos de entre nosotros, y yo lo continúo viendo, es como un fenómeno que veo en el Facebook, muchos hablan de sufrimiento, de tribulación y de persecución, pero curiosamente son aquellos que no están enfrente de la batalla del Señor. Entonces quiero enfatizar, hermanos, que los sufrimientos de muchos de entre nosotros en el mundo no son sufrimientos por ser cristianos, hermanos. Es decir, que la pobreza, que nos ataquen los vecinos, que el esposo no te quiera o la esposa no te quiera, que la familia esté encima de ti, es muy probable que no sea por ser cristiano. Es muy probable que sea consecuencia del pecado. Y si tú analizas esto a la luz de tu compromiso con la iglesia, ve a la gente que te rodea, ve a los hospitales, ve a la gente que está sufriendo y dirás, qué extraño que ellos están sufriendo como yo, pero ellos no son cristianos. Hermanos, mucho del sufrimiento de hoy en día de la iglesia, en lugar que sea por Cristo, es el sufrimiento por no tener dinero, por no tener salud, por no tener amor, por no tener la casa que quiero, por no tener las cosas que yo deseo, por no tener. Es un sufrimiento por la avaricia. Entonces, mucho del sufrimiento que hoy se enfrenta, hermanos, no tiene que ver con el cristianismo. Porque en lugar de sufrir por Cristo, hermanos, Satanás está atacando a la iglesia con mundanalidad o mundanidad. Por orgullo, por egoísmo, por necesidad de ser aceptados, por estatus, por envidia, por soberbia, arrogancia. Decía 2 sermones atrás, lo que realmente nos persigue es el brazo fuerte del Señor golpeándonos por nuestro pecado, diciéndonos negligentes, desobedientes, rebeldes. Esa es la persecución hoy en día en la iglesia, en su mayoría, hermanos. Es curioso, pero parece que el Señor nos está persiguiendo. Y relacionado con el tema del devocional de la mañana en Proverbios, esto es porque nuestros caminos nos parecen que son caminos buenos, hermanos. Creemos que vamos por caminos de justicia. Porque como todos nosotros conocemos el nombre de Jesús, forjamos un camino distinto al que el Señor tiene y voy con la bandera de Jesús. Y creo que es bueno. Entonces en mi camino sufro y digo que es por Jesús. El sufrimiento de la iglesia, hermanos, es por la necesidad de ser reconocidos. El sufrimiento, la persecución de la iglesia es no se metan conmigo, déjenme hacer, soy dueño de mi vida. Yo no quiero pertenecer a una iglesia que esté caminando en obediencia y que esté llamándome a ello. Déjenme en paz, es mi vida, yo y Dios tenemos una relación. El sufrimiento de la iglesia es por el estatus social, por tener más. Hermanos, es absurdo, pero
cuando nosotros vemos desde la perspectiva de Dios lo que tanto perseguimos en el mundo, llegamos a un punto: Señor, qué pecador soy. Porque todo lo que estamos construyendo y tanto afán que tenemos hacia las cosas del mundo, hermanos, se vuelve en un pensamiento tan incoherente, porque todo lo dejaremos, nada nos llevaremos, hermanos. Aún lo que perseguimos con tanto afán, defendiendo que es necesario, hermanos, aún eso nos aparta del Señor, y aún eso se va a quedar aquí. Con esto no quiero decir que estoy exhortando a que nadie trabaje y todos únicamente canten aleluya todo el día y traigan una Biblia abajo de la axila. No, sino que digo que confiemos que el Dios Todopoderoso que nos ha llamado a hacer su voluntad se encargará de todo lo demás, mientras nosotros seamos en realidad obedientes a Él. Porque si siendo desobedientes el Señor envió a su Hijo, ¿cuánto más ahora siendo hijos en Cristo Jesús no nos cuidará? Él es número uno, Él es digno de ser el todo en nuestra vida, como nuestro canto. Él es digno de que confiemos en Él, hermanos. Él es digno aún de que algunos mueran por Él, aun cuando los que nos rodean no puedan entender. Y mira nada más, invirtió toda su vida en ese Dios, sirvió a su iglesia con todas sus fuerzas, con su tiempo, y lo mataron. Hermanos, es un privilegio que suceda eso, aunque por el momento no lo podamos entender. Hermanos, la persecución cristiana de hoy es por la incredulidad. La persecución cristiana de hoy es por medio de los pastores de sus iglesias. La persecución a la obediencia. Pero por otro lado, hermanos, cuando este tipo de cristianismo no impacta a nadie, por otro lado, vemos que aquellos cristianos que se entregan impresionan a los incrédulos con su valor y con su fe, con un cristianismo verdadero. Impactan a aquellos que son infieles. Y eso hace, hermanos, que sean despreciados por el mundo y el mundo los persiga. Aunque sean débiles, pequeños, aunque sean pobres, aunque físicamente no aparenten mucho, son fieles a la obediencia y son perseguidos por eso, hermanos. Y nos podemos dar cuenta aún de eso, porque dentro de las iglesias en el mundo, aquellos hombres que se entregan más, curiosamente son los que sufren más, porque el entregarte a Dios también conlleva renunciar a las avaricias, renunciar a tus planes para que sean sus planes, renunciar a tus deseos, renunciar a tus comodidades. Digo, no siempre. Por eso hablamos de un riesgo. Es un riesgo el llamado del cristiano. Como te puede pasar, como no te puede pasar. Pero es arriesgarte. Es arriesgarte. Y vemos que aún dentro de las iglesias, por muchos también son aborrecidos. Son envidiados. Son objeto de la murmuración de las personas. Son poco apoyados, poco apreciados. Y aún muchos les desean mal. Pero la realidad es que el Señor nos llama a eso, a ser atrevidos, a ser arriesgados y a ir en contra de todo. Ir en contra de todo. Para la gloria del Rey. Amén. Este es nuestro caso, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, y voy a leer a partir del versículo 3, hermanos. Aunque vamos a comprender del 8 en adelante con exactitud. Dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció que el día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en nombre de quién habéis hecho esto vosotros?
Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo, ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre, hermanos? Nombre de Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Algo pasó con ellos. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba de pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Amén. Hermanos, entonces del versículo 8 al 12 vemos que Pedro está predicando con osadía. Está atrevido a predicar, hermanos, el evangelio. Y el evangelio incluye decirles a ellos asesinos. El evangelio está incluyendo la parte mala, hermanos. El Mesías que ustedes esperaban es aquel que ustedes han negado y han asesinado. Esta es una noticia terrible para ellos, pero algo que sucede, hermanos, aquí que vamos a estudiar, es que ellos saben que es verdad. Y aunque saben que es verdad, hermanos, ellos se niegan a aceptarlo. Ellos saben que hay testimonio, dijimos antes, hay testimonio escritural, hay testimonio de Juan el Bautista, el cual ellos sabían que era profeta, hay testimonio de los milagros de Jesús, hay testimonio de la resurrección de Cristo, y hay testimonio de estos hombres que son hombres insignificantes a los ojos de ellos, pero ahora están empoderados. Y aún así, no quieren creer, hermanos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, de nuevo, como si hubiese momentos en donde el Espíritu Santo golpea la carne hasta destruirla en ese momento, y es usado por el Espíritu Santo Pedro a predicar la verdad, hermanos. Está lleno del Espíritu Santo. Parece que instantáneamente él fue lleno del Espíritu Santo de nuevo. No quiero decir que el Espíritu Santo se va y vuelve, pero esa llenura que vemos visiblemente en muchos hombres, es como los hombres que conocemos, hermanos, que de pronto los vemos muy pacíficos, muy tranquilos, pero cuando se trata de las cosas de Dios, de pronto son transformados y hablan con osadía. Retan a las potestades, hermanos, del maligno, y predican el evangelio con cosas que algunos de nosotros decimos: yo no me atrevería a decir eso. ¿Cómo se le ocurrió hablar de eso aquí? ¿Cómo es posible que venga a predicar a un lugar como este? Y eso es, hermanos, lo que nosotros vemos en la Escritura en este momento. El Espíritu Santo tomando a Pedro. Él lo experimenta en Hechos 2:42 junto con otros discípulos, pero no es algo que sucede una sola vez, sino que es algo que Dios quiere seguir haciendo en las vidas de ellos, hermanos. Entonces, ¿qué pasa después de este sermón? Dice el versículo 13, hermanos, que los líderes judíos reaccionan al sermón de Pedro. Es importante, hermanos, preguntarnos: ¿qué es lo que ellos vieron en el carácter de Pedro y de Juan? ¿Qué es lo que los líderes judíos vieron en Pedro y en Juan? Tú podrías notarlo conmigo. Mira que dice el versículo 13.
4:13. Entonces, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué vieron entonces? Y sabiendo que eran hombres sin letras, ¿qué vieron? Que eran hombres sin letra y de vulgo, se maravillaron y le reconocían que habían estado con Jesús. Hay 3 cosas que vieron ellos, hermanos. El denuedo, se dieron cuenta que eran hombres simples, se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Es como el testimonio visible. No es únicamente lo que ellos decían de sí mismos. Oh, mira, somos nosotros, estuvimos con Jesús, hicimos esto. Sin que ellos lo dijeran, ellos se dieron cuenta. Había en realidad algo que transformó las vidas de ellos. Hablaban con denuedo, hablaban como hombres de sabiduría, y ellos daban testimonio por su propia esencia, por la manera de andar, de hablar, que eran de Jesús, aún sin que ellos tuvieran que decir, soy de Jesús. Estos hombres reconocieron eso. Hombres simples, sin letra, de vulgo. Hermanos, en cierto sentido probablemente deberíamos nosotros no estar de acuerdo con el juicio de los líderes judíos acerca de Pedro y de Juan. Es decir, nosotros no debemos estar de acuerdo con lo que ellos están diciendo, hermanos. Estos hombres no saben. Estos hombres son hombres sin letra, no saben nada, pero mira cómo hablan. Porque seguramente eran hombres sin estudio, hermanos. Hombres sin letras, como Jesús. ¿Habías pensado en eso? ¿Que Jesús era un hombre sin letras también? Si no tuvo la educación que otros tuvieron, no tuvo una escuela rabínica. Yo sé que algunos van a decir, pero espera, me estás hablando de Dios, Él es la misma sabiduría. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús hombre, hermanos. Es de este tiraje, como Pedro, es como Juan. Y la realidad, hermanos, es que nosotros, al saber de qué se trata la sabiduría de Pedro y de Juan, no deberíamos estar de acuerdo con lo que estos hombres están diciendo acerca de Pedro y de Juan, hermanos. Porque aunque no tuvieron una educación formal, hermanos, según las costumbres y estándares de aquel tiempo, ellos fueron educados de 2 maneras más importantes aún que la manera de educación secular. Ellos fueron educados por la Escritura, y ellos fueron educados por haber estado con Jesús. Y es mucho más importante. Y de hecho, hermanos, es como una ayuda para nosotros pecadores, porque sucede que cuando hay hombres que son demasiado estudiados en lo que es secundario a las cosas de Dios, ellos, según sus pensamientos y su sabiduría, se creen suficientemente sabios para saber las cosas de Dios. Se creen suficientemente preparados para poder emprender la obra de Dios. Y de hecho esa es una de las cosas que más les cuesta trabajo a ellos abandonar, su propia sabiduría. Yo sé demasiado, a mí nadie me enseña. Yo tengo tantos estudios, yo he hecho estas licenciaturas, estas maestrías, estos doctorados, hablo tantos idiomas, hago todo esto. ¿A mí qué me vas a venir a enseñar? Esa precisamente es la mentalidad de los fariseos. ¿Qué? Estos hombres están enseñándonos a nosotros. Oh, estuvieron con Jesús. Jesús igual, hijo de María el carpintero. Son hombres humildes y también vaya que nos dio una lección. Él no estuvo en nuestra escuela. Él no fue estudiado de manera rabínica. Ellos no tienen los estudios que nosotros tenemos. Pero lo que ellos a lo mejor no entendían, hermanos, que la educación que es por Dios es aún mucho más potente, más poderosa y trascendente, con más sabiduría, hermanos, que cualquier otra. Ellos, hermanos, notaron que Pedro y Juan habían estado con Jesús porque Jesús era como ellos. Hermanos, la importancia de estas 2 cosas es muy importante que tú lo notes. No es decir que no estudien, o los jóvenes o niños que hacen escuela en casa, no vean lo secular. Es bueno, hermanos, tenerlo también. Que en lo particular yo defiendo la idea de la educación bíblica. Solo Biblia. Solo Biblia, hermanos. Aunque yo sé que algunos dirán, espérame, hermano, solo Biblia. Te voy a decir algo. Dios tiene toda la sabiduría. ¿Le falta algo a la palabra de Dios?
Entonces, si la palabra de Dios no incluye geometría y geología y química y esas cosas, ¿por qué crees? ¿Dios se equivocó y le faltó incluir eso en su libro? ¿O es porque Él no lo cree necesario? Pero algunos dicen, bueno, hermano, pero vivimos en un mundo en donde sí es necesario. Bueno, depende. Si nuestra intención, si nuestra mente es ser tibios, o sea, vivir en las cosas del mundo siendo cristianos, bueno, sí, dale, introduce todo lo que puedas. Pero si nuestra intención es vivir en un mundo que no es el nuestro, como hijos de Dios, como embajadores, las cosas cambian. Todas las cosas que el Señor no incluyó en la Escritura, simplemente podríamos decir, es que no son necesarias. Porque si hubiesen sido necesarias, el Señor las hubiera incluido. ¿O no, hermanos? ¿O se equivocó el Señor? No. Entonces no quiero decir con esto, hermanos, que únicamente nos enfoquemos en la mente de algunos, solamente Biblia, da idiomas, Biblias por si Dios lo llama a las misiones. A lo mejor música que va a entretenerlo en cuanto a la carne y va a poder alabar a Dios. Son 3 cosas que no podrían faltar en la educación de nuestros hijos en Cristo. Biblia, por supuesto, idiomas y música, para prepararlos para la obra. Pero también, hermanos, es importante el estudio secular, porque sabemos que si ellos estudian y saben un poco más de esto, bueno, su defensa de la fe será más convincente, será más efectiva. Tendrán más seguridad a lo mejor al hablar, al desenvolverse, al poder refutar algunas cosas erradas del mundo. No digo que es pecado, está mal. Todos son libres de hacerlo como bien prefieran, hermanos. Pero aquí vemos que hay hombres que no han estudiado, hombres sin letras y de vulgo, que están hablando con tanta sabiduría, hermanos, con tanta osadía, con tanta seguridad, con tanta valentía, que parece que tienen todos los títulos del mundo. Si tú te das cuenta, en el mundo, de pronto las personas pesan más cuando tienen, y el doctor fulano de tal universidad, de tal lugar, y en cuanto ese hombre, aunque no lo conozcan, entra al estrado, la gente le aplaude, porque el título vale mucho. De hecho, las personas pelean por los títulos, pelean por las medallas, pelean por los reconocimientos, pelean por los diplomas. Todos los deportes se tratan de eso, los estudios se tratan de eso, las competencias de todo tipo se tratan de eso. Pero en este caso no es así. En este caso son personas, hermanos, comunes y corrientes, que a los ojos de estos hombres son más corrientes que comunes. Pero ellos no entendían que las Escrituras eran suficientes y haber estado con Jesús más, hermanos. Podemos ver en vidas de muchos siervos de Dios, muchos, y voy a nombrarte unos que probablemente vas a asombrarte, que no tuvieron una educación académica secular. Algunos llegaron primaria, algunos a la secundaria, y Dios los ha usado en sobremanera, hermanos. Ha sido comprobado verdaderamente que a través de estos siervos podemos ver el poder de Dios actuando de una manera sobrenatural. Te voy a nombrar algunos. Charles Spurgeon, por ejemplo. ¿Sabes a qué edad comenzó a pastorear? Antes de la mayoría de edad. Él no continuó teniendo estudios, hermanos, como tal, para ser un siervo de Dios. Hay otro hombre, William Carey, por ejemplo, también un misionero importante, hermanos. Martin Lloyd Jones, Hudson Taylor, son hombres que no tuvieron una preparación académica como otros y que fueron usados de manera sobrenatural. No quiero decir que todos los hombres tienen que ser así, ¿no? Y no es una invitación a los jóvenes a que digan, ya ves, mamá y papá, no voy a estudiar, voy a dedicarme a Dios. Lo más seguro es que si esa mentalidad está en ti, no eres un hombre que quiera servir a Dios. Por otro lado, hermanos, también es útil recordar que Dios ha usado a muchos hombres con mucha educación. Por ejemplo, Moisés tuvo mucha educación. Daniel tuvo abundante educación. El apóstol Pablo, Agustín, Martín Lutero. Muchos hombres, son algunos nombres nada más, hermanos. Ejemplos históricos de hombres que han estudiado mucho y fueron usados por Dios en sobremanera. Pero notamos algo, ellos, aún con todo su estudio, llegaron a un lugar en donde dijeron, no hay nada más grande que la sabiduría de Dios. Aún los científicos han llegado a eso, los más grandes. Entonces,
Así como es erróneo pensar que es necesario un seminario, por ejemplo, para formar un pastor de la iglesia, o una escuela de misiones para formar un misionero, es errado. Tampoco es errado decir que eso siempre está mal. O sea, es erróneo, hermanos, pensar que la educación formal descalifica a alguien para un servicio efectivo. Pero también es errado decir que sin educación formal un hombre no puede ser usado. Por otro lado, por ejemplo, vemos también, hablando de esto, hermanos, algunos seminarios muy famosos en donde entran muchos jóvenes a estudiar y salen con pastorado. Pero ¿en dónde está el llamado, hermanos? Entonces, hoy en día muchos estudian para pastor como estudian para doctor. No es lo mismo. Uno es el deseo y el gozo, la educación que se le dio, la meta que tenía, y el otro es un llamado de Dios. Pero no por esto quiero decirte que si tú anhelas el pastorado, no estudies. No, claro, estudia. Porque estudio con llamado, hermanos, es una combinación perfecta. Entonces estos hombres ahí están viendo el denuedo de Pedro y de Juan, hermanos. Y ven el denuedo de Pedro y Juan y reconocen que han estado con Jesús. Creo que una de las cosas más importantes que tenemos que anotar aquí al ver que estuvieron con Jesús es que ellos están reconociendo que ese denuedo está reflejando valentía. Estos hombres tienen que haber estado con Jesús. Es imposible que ellos sepan que nosotros hemos crucificado a Jesús y ellos continúen predicándonos de lo mismo. Qué valientes son. Y cuando hablamos de valentía, hermanos, nos tenemos que imaginar a un Pedro y a un Juan que realmente no están parados con una osadía pecaminosa. Somos respaldados por alguien y aquí no te metes conmigo y no podrás conmigo. No, eso es lo que hacían los fariseos. Yo supongo que Pedro y Juan están temblando, predicando enfrente a aquellos que formaron parte del grupo de los que acusaron a Jesús y lo llevaron con Pilato para que fuera asesinado. Y están ahí predicando. Es estar en un lugar en donde la mayoría no estaría. Es ir a un lugar en donde la mayoría no iría. Es hablar cosas que la mayoría no hablaría. Hermano, ¿cómo se te ocurre venir a hablar eso aquí? Mira nada más en dónde estamos. ¿Cómo estás hablando en contra del homosexualismo si estás en una campaña gay? ¿Cómo se te ocurre estar hablando en contra del romanismo satánico si estás enfrente de la catedral? ¿Cómo se te ocurre hablar de eso aquí? Eso es lo que está sucediendo, pero ellos no están entrando en asuntos políticos ni religiosos. Ellos únicamente están hablando del Evangelio, vida, muerte, resurrección de Cristo, hermanos. Y estos hombres reconocen el denuedo y la valentía de los apóstoles. Hermanos, cuando un hombre o una mujer son siervos en realidad del Dios Todopoderoso, si son siervos, si son hijos, ellos jamás van a tener miedo al hombre. Jamás. Porque ellos han entendido que el Dios que los llamó es un Dios soberano que aún controla la maldad, hermanos. No hace maldad, controla la maldad. El enemigo no puede hacer nada que Dios no le permita. Con toda seguridad puedo decirte que podríamos predicar en un lugar peligroso y si Dios quiere que nos maten, nos van a matar. Y si no quiere que nos maten, no nos van a matar. Sencillamente. Dice John Piper, les comentaba, el hombre dispara el arma, la bala sale, pero quien dice si da o no en el blanco es Dios. Sencillo. Y los siervos de Dios que entienden quién es Dios, viven así. Por eso los ves por ahí anunciando el evangelio en lugares de peligro, los ves predicando con los vecinos, con las personas que se encuentran alrededor, viviendo o tratando de vivir una vida piadosa por gracia de Dios, porque han entendido quién es el Señor. Y cuando uno es hijo de Dios, no tiene nada que temer del juicio del hombre, no tiene nada que temer de lo que pueda suceder. Esto incluye vestido, alimento y todo lo demás, hermanos. Esto no quiere decir que no se van a acalambrar a veces o van a dudar. Claro, hay pecado en nosotros, pero en realidad llegará un momento en donde confirmarán su fe haciendo aquello que no se imaginaban hacer o creyendo en las cosas que el mundo no cree. Juan Calvino dice: unos pocos hombres sin armas, sin guarniciones,
muestran más fuerza en su voz sola que todo el mundo. Unos pocos hombres, 3 o 4 hombres, muestran más poder con su predicación que todo el mundo. Hermanos, podemos ver cómo la predicación del Señor a través de los hombres es como si controlara o manipulara los pensamientos y las acciones de las personas. Cuando los hombres están predicando el evangelio con veracidad, los predicadores pueden decir: miren, volteen para allá, y todos voltean, y pónganse aquí, agachen su cabeza, cierren sus ojos, vamos a arrodillarnos, y la gente hace lo que los hombres dicen, como si hubiera un arma de por medio amenazando para que ellos actuaran. Porque es el poder de Dios, hermanos, a través de las bocas de hombres comunes y corrientes. Hermanos, esta palabra denuedo, si la buscas tú en algún diccionario, significa lúcido o atrevida declaración. Pero en el griego, hermanos, en un diccionario bíblico, la palabra es parresia y dice contándolo todo con valor. Contándolo todo con valor, es decir, no quitando nada por el temor a que suceda algo. Contándolo todo, sin importar la consecuencia. Entonces creo, hermanos, que de los atributos que nosotros portamos como hijos de Dios, el más necesario para todos los que somos testigos de Dios es el denuedo. El más necesario, hermanos, es el denuedo, contándolo todo. Y cuando hablo de denuedo también hablo que debemos de creer lo que hablamos, debemos de creer lo que predicamos. Porque si nosotros estamos anunciando una noticia tan impresionante como la que el Hijo de Dios murió en la cruz y que resucitó, y nosotros lo contamos de una manera pasiva o de una manera con poca pasión o una manera que no manifieste valentía, hermanos, la gente no lo va a creer. Algunos dirán: pero espérame, hermano, es que tú no vas a hacer que ellos crean. El Espíritu Santo es el que cree. Te lo voy a recordar otra vez. Cuando nosotros predicamos el evangelio y lo explicamos, lo que hacemos es impactar la mente de la gente, manipularla para que ellos crean, que ellos abran su entendimiento y digan: es cierto. Y después, en ese momento, el Espíritu Santo hace la obra de salvación. Entonces, si nosotros explicamos algo que supuestamente hemos creído y que es maravilloso, y lo explicamos sin denuedo, hermanos, no va a suceder nada. No va a suceder nada. No es que todos tengan que gritar como yo, hermanos, pero todos tienen que aparentar que en realidad creen lo que están predicando. Y eso es un inicio de todo lo demás. Si crees en verdad lo que estás predicando, entonces, ¿cómo está tu testimonio en cuanto a tu vida? Porque si dices que tú eres cristiano y hablas de todo esto, pero tu vida manifiesta lo contrario, en lugar de que digan estuvo con Jesús, va a decir: está pero con Satanás. Tenemos que orar todos, hermanos, por denuedo. Denuedo. Y es algo que el Espíritu Santo nos va a dar, nos va a ayudar. De tal manera que cuando compartas el evangelio en cualquier lugar, en realidad sea una manifestación de que el Espíritu Santo te llena y te usa. Y como es el Espíritu Santo usándote, todo lo que digas tendrá relación. Como es el Espíritu Santo usándote, las palabras que digas en realidad van a provocar algo en las personas. Como es el Espíritu Santo usándote para salvación, personas van a arrodillarse, van a llorar, van a ir al arrepentimiento. Y no es muy extraño que de pronto sepas que están congregándose y que van a ser bautizados. Y no podríamos decir nada de nosotros, sino solo gloria a Dios. Porque hablamos que estas transformaciones verdaderas únicamente vienen por el Espíritu Santo, hermanos. Por su poder, por el poder del Espíritu Santo. Es un gran alivio para los pastores cuando vemos vidas tibias. Señor, tú obrarás tarde o temprano. Lo único que rogamos es, Señor, que no se aparten del oír. Porque por el oír viene la fe salvífica. Que continúen. No importa, Señor, cómo estén. Que vengan sucios todos los días en pecado. No importa que vengan. Porque sabemos que tarde o temprano tú harás la obra, Señor. Que eso tampoco no es un permiso, hermanos, para decir, bueno, pues entonces sigo igual, al cabo a fin de cuentas el Espíritu Santo hará la obra. Somos responsables nosotros, hermanos.
Es interesante, hermanos, notar lo que los líderes judíos no hicieron aquí. Fíjense qué importante, de los versículos 13 en adelante podemos ver que dice: entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero es importante algo aquí, hermanos. Ellos no están haciendo ningún intento de desaprobar el mensaje de ellos. De hecho, su peor problema para los saduceos es la resurrección. Porque ellos han enseñado y niegan por completo la resurrección. No hay resurrección de entre los muertos. Para ellos creo que lo más importante, saduceos, es que no hay resurrección. Para el resto, fariseos, pues es que ellos son los que mataron al Mesías. Pero no hay ningún indicio aquí de que ellos traten de desaprobar lo que están diciendo. Si fuera posible, hermanos, hacer algo, ese era el momento justo para hacerlo. Están hablando y refutar. Pudieran agarrar la oportunidad de inmediato. Están hablando, se baja un poquito el ánimo y ellos de pronto: estás diciendo mentiras, no ha resucitado, él no es el Mesías. Pero no, se quedan callados, reconocen, dice. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaron y les reconocieron. Pero no reconocieron para salvación, hermanos. Es importante negarlo al Señor de esa manera. Probablemente, hermanos, siendo quienes son, si ellos hubieran refutado las declaraciones de Pedro, a lo mejor hubieran logrado que rápidamente el movimiento tan grande que está causando un revuelo, a lo mejor se mermara o se dividiera. Pero dice este versículo: lo reconocían que habían estado con Jesús. Lo reconocían. Hermanos, Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esa declaración, hermanos, de la salvación en Cristo Jesús es conectado con el amor radiante que caracteriza al mismo Señor. Fue tanto amor, esa declaración es tan tremenda, tan poderosa en donde le están diciendo y todo lo que incluye, que de inmediato podemos ver que hay una conexión con amor. Obviamente los apóstoles no están predicando para contender, sino están predicando porque aman a las personas que están engañadas. Probablemente a los ojos de algunos hoy en día una predicación como esta: ustedes negaron, ustedes mataron. Oye, pero ¿por qué predica así? Con falta de amor. Porque la predicación de hoy en día, hermanos, aún me han atacado en esa parte algunas personas cercanas, es: hermano Charlie, pero es que tú estás predicando algo que la gente no quiere escuchar. Estás predicando, los estás acusando de que ellos van al infierno, de que ellos y sus pecados llevaron a Cristo a la cruz. ¿Tú crees que la gente quiere escuchar eso? La gente quiere escuchar que Él los ama, que Él los quiere sanar de sus dolencias, que Él quiere sanarlos, que Él quiere abrazarlos y aún más loco, que Él quiere besarlos. Pero ese no es el mensaje, hermanos. El mensaje de salvación que dice que no hay un nombre que ha sido dado al mundo, sino el nombre de Jesús para salvación, es un mensaje que también incluye el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser el Hijo de Dios? ¿Qué fue lo que lo llevó a la muerte? Pero siendo un mensaje tan osado y tan peligroso, podemos ver una cosa aquí: hay amor de por medio. Porque si no hubiera amor por las almas, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué te avientas enemigos encima de ti? ¿Para qué predicamos de esta manera, hermanos? Si aparentemente en lugar de atraer gente las expulsa. ¿Para qué? ¿Para qué nos arriesgamos a que se nos llame religiosos, legalistas, fariseos? Porque estamos predicando obediencia. Porque estamos predicando compromiso. ¿Para qué mejor prediquemos pura gracia, hermanos? Pura gracia, pero una gracia barata, una gracia falsa, que únicamente dice: tú sé feliz y vive, Jesús ya murió, tú ahora gózate y haz lo que quieras en el mundo. Sería mejor, hermanos, y probablemente no seríamos aquí 100, seríamos 300 o 400 o 500. Pero la realidad es que ese no es el evangelio del Señor, aunque suene a nuestros oídos más amoroso, hermanos.
Pero recuerda una característica del verdadero amor en 1 Corintios 13. No hace nada indebido, no es injusto, no busca lo suyo. Y precisamente el amor nuestro hace lo injusto, abraza lo indebido y busca lo suyo. Es en contra, hermanos. Es en contra. Es no te metas con el pecador, no le llames su atención, no te atrevas a exhortarlo en su pecado, no te metas en su vida, hazte como que no ves. Aquí no pasó nada. Hermanos, ¿es serio? Este asunto es serio, hermanos. Entonces, la valentía o el denuedo tiene que ir conectado con el amor. Eso caracteriza a Jesús. Jesús murió por amor, ¿verdad, hermanos? Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero la predicación de Jesús lo llevó ¿a dónde? A la cruz. Hermanos, si no hubiese amor, pues ¿para qué predicamos? ¿Para qué predicamos? Dice, sin amor nada somos, pero recordemos lo que es el amor. Ahí me han dicho, hermano, es que cuando predicas en la calle, en realidad predicas sin amor. Predica sin amor. Una señora religiosa se me acercó, aquí no le dio vergüenza estar frente a 100 personas y me dijo, ya cállese, cállese por favor. No me dijo que me desesperas, pero dijo, ya cállese, usted no habla de amor. Hable del amor de Dios, hable del amor de Dios. Dios es amor, ¿por qué los engaña? Porque estaba predicando que ellos iban directamente al infierno, porque ellos estaban corriendo hacia el fuego eterno. Porque ellos estaban en mentira, en adulterio, en fornicación. Eso es sin amor, según el mundo, según Satán. Y Satanás es muy, muy sabio, hermanos. Porque precisamente no quiere que hablemos de amor, del verdadero amor. Que no va a hacer nada injusto, que va a hablar la verdad. ¿Crees que el amor tenga que hablar la verdad? Claro, hermanos. Claro. ¿Crees que es falta de amor decirle a una persona que por su manera de alimentarse va a enfermarse? Pero el mundo, ¿qué dice? Déjalo vivir, respétalo, no le digas nada. Mira, ahora cómo está viviendo, está en depresión. ¿Crees que falta de amor es decirle a alguien, hermano, si tú sigues caminando así, o sigues metiéndote eso que estás consumiendo, o sigues haciendo esto, tú vas a tener problemas? Si tú sigues haciendo esto, es que no te metas en mi vida, déjame ser libre. No, es que te amo. Si no te amara, no te haría nada, no me meto contigo, no predico. Si yo sé que la predicación bíblica me va a causar problemas, pues en ese caso, Señor, pues ellos no quieren. Mejor yo hago otra cosa. Pero yo sé que el amor, hermanos, está reflejado en el mensaje. Porque hasta que tú no sepas que estás enfermo, como te decía de lepra el domingo pasado, hasta que tú no sepas que en realidad tú has asesinado al Hijo de Dios, hasta que no sepas que en realidad hay un infierno y una condenación eterna, hasta que no sepas que todos tus caminos, que aparentemente son piadosos, son caminos de muerte, hasta que no sepas que el adulterio te va a llevar al infierno, la mentira, la fornicación, el odio, los celos, el chisme, la murmuración, la contienda, la idolatría, hasta que tú no sepas que tú tienes eso, vas a ir al médico o al Salvador. Porque mientras te sientes sano, tú no necesitas de nada, mi hermano. Entonces la verdadera predicación, aunque parezca que no a los ojos del mundo, incluye amor. Debemos de dar gracias a Dios, hermanos. Me quito de la jugada para no vanagloriarme. Debemos de dar gracias a Dios que haya hermanos que no tienen pelos en la lengua y que te dicen la verdad en tu cara, que te lo dicen en la predicación, que hablan con verdad aunque te moleste y te lastime y diga, pues ya no voy a ir a la iglesia, lo voy a castigar, ni que él fuera tan perfecto. Hermanos, es una bendición que haya personas como Pedro y como Juan diciéndole las verdades en su cara a estos hombres. Pero no les dijeron malas palabras, ni querían decirles asesinos miserables, váyanse al infierno. No, al contrario, ustedes han negado, ustedes lo mataron, pero ustedes pueden recibir salvación si invocan el nombre de Jesús. Ya sin cargas de la ley. Ya sin asuntos de tengo que hacer y tengo que respetar y tengo que guardar el reposo para ser salvo. No, ahora gratuitamente, solamente cree. Por eso ellos reconocían que habían estado con Jesús, hermanos, porque ellos veían el amor y el denuedo con el que Jesús predicó. Y esto es lo que sigue pasando en muchos contextos, hermanos.
Y aún corremos mucho el riesgo. Estábamos hablando mi esposo y yo de un hermano en la mañana que escuchamos, predicaba el evangelio y ahora está predicando psicología, hermanos. Tenía una iglesia que mostraba respeto al Señor, un grupo de personas que buscaban la piedad y ahora tiene una discoteca. Él pensó y dijo, esto no está atrayendo a las personas y Jesús me llamó a atraer, entonces voy a cambiar los métodos y voy a cambiar las estrategias y voy a hacer algunas campañas, algunas reuniones de mujeres y de hombres y de niños y de jóvenes y les voy a dar a cada uno lo que pide. Es veneno al pecador, pequeños trocitos de veneno endulzado que van a ser deliciosos al paladar, pero mortales a todo el cuerpo. Porque este camino, aunque no lo creas, de predicar la verdad, no es fácil, hermanos. No es fácil ver que el evangelio golpea, que desanima al pecador, que lo reprende en lugar de atraerlo. No es fácil, hermanos. No es fácil. No es fácil, pero es el camino. Es la predicación y es la verdad. Porque yo sé que Dios es tan bueno que aunque la mayoría de nosotros ignoremos el compromiso que es un imperativo de Dios, que ignoremos el llamado a dejar la rebeldía, a ser comprometidos con la iglesia, a amarnos unos a otros, a servir, a predicar, aunque ignoremos, en el último momento de nuestra vida, cuando el corazón dé sus últimos latidos, en ese momento el Señor nos va a recordar todo lo que ignoramos hoy. Y nos va a llevar a un arrepentimiento genuino. Y nos va a llevar en realidad a pedir, Señor, perdón, escuché, me amaste tanto, me hablaste la verdad, y yo, Señor amado, no hacía caso, perdón, Señor. Y en ese momento serás confirmado y llevado al reino. Ellos reconocen que estaba con Jesús, hermanos, por eso. Después vemos en la historia que tristemente cuando los que se denominaban cristianos, como el católico romano que se cree cristiano, ellos llegan a ser fuertes por el poder, por las armas, por el dinero. Y ese cristianismo, que era un cristianismo primitivo y era muy humilde, llegó a ser una institución. Entonces también, hermanos, estos que se decían ser cristianos eran los mismos que arrestaban a personas que hablaban del Cristo resucitado. Los amenazaron con violencia y a veces cumplieron sus amenazas y los estuvieron asesinando y los siguen asesinando hasta hoy. La Iglesia Católica Romana. Se hacen fuertes, piensan que el cristianismo no debe ser así, que en el cristianismo no debe haber pobreza, necesidad, sufrimiento, que tienen que manifestar poder en vestidura, en construcciones, en liderazgo distinto al de Jesús, y comenzaron a ir también en contra del verdadero cristianismo. Y eso mismo hoy sucede aún con lo que se dice cristianismo, con iglesias que están comprometidas. Hoy veía un video de un hombre que está millonario por el supuesto cristianismo. Y él exhortaba, México está pasando por problemas, hermanos. Dejemos a un lado las denominaciones, dejemos a un lado la doctrina, dejemos a un lado todo y solo proclamemos lo único que nos une, el nombre de Jesús. Dejemos a un lado todo, dejemos a un lado la doctrina. No, hermanos, la realidad es que aún existe el ecumenismo cristiano. Asociarnos con aquellos que aborrecen el mensaje de verdad, que no hacen culpable al hombre. Recuerda que el cristianismo psicológico dice que el mal está fuera del hombre, que todos nos hacen daño, que todos nos causan mal, que son ellos los que nos oprimen, que son las circunstancias las que nos tienen así. No. El cristianismo dice que toda la perversidad y la maldad está dentro de ti. Que cuando nosotros golpeamos a alguien que nos golpeó, no es porque él nos golpeó, sino porque nosotros tenemos maldad. ¿Por qué le pegaste, Manuelito, a tu hermanito? Porque Pedrito me pegó primero. Bueno, se defendió, muy bien. No, hermanos, la maldad está dentro de nosotros, no está afuera. Los malos somos nosotros, no afuera, hermanos. Y tenemos que hablar en realidad que la gente está caminando al infierno. Si es que hay amor, insisto, mi amado y mi amada hermana, si tú aún pasas días y semanas sin hablarle a la gente de Jesús, examínate si en verdad has creído en Él. Examínate, no tiene sentido. No tiene sentido. Que no es algo extraño, hermanos, porque hoy en día vemos una mezcla de un cristianismo comprometido con ideas del mundo.
Hay algunas declaraciones de gente que dice, hermano, pero es que eso era antes, ahora ya no. Eso ya, así pasaba, pero hoy no, hoy no tiene que ser tan en serio. Hoy no tienes por qué dar tanto. Hoy no tienes por qué trabajar tanto en el Señor. Hoy no tienes por qué clavarte tanto. Hermano, hay cosas mejores. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Porque aún la Biblia dice que si tú amas más a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos o aún a ti mismo, tú no eres digno del Señor. No hay nada más importante que Jesús. Es la realidad, hermanos. Y tenemos que examinarnos, detenernos. La maldad es lo que no nos gusta examinar de nosotros. Decía un hermano que está descansando con el Señor. Dice, las mentiras que se practican en la iglesia son las que cantan. Tú dices, ¿cómo? Si cantamos, eres mi todo. Hermanos, ¿se dan cuenta que estamos cantando y probablemente es una mentira lo que estamos diciendo? Eres mi todo. En realidad Jesús es tu todo, hermano. ¿Eres capaz de enemistarte con tu familia por el Evangelio? ¿Eres capaz de perder un trabajo por el Evangelio? ¿Eres capaz de que te corran, joven, de tu escuela por predicar el Evangelio a tus maestros, a tus compañeros? No, es que no es para tanto, hermano. Si ellos mueren, van al infierno. ¿Eres capaz de dejarte a ti mismo por el Evangelio? Es bueno, hermanos. Lo que estos hombres estaban escuchando es lo que no querían escuchar. Su camino está errado, aunque ustedes sean los edificadores. Es bien fácil perderse, hermanos. Hoy me preocupa tanto porque el mismo ataque está viniendo de lo que se dice ser la iglesia de Cristo. Muchos predicadores que son los que más se están conociendo hoy en día por la microred, porque todo lo gigante ha entrado en un embudo, Facebook. Entonces los que más están siendo anunciados en su mayoría, hermanos, que no tienen ni aún el conocimiento, muchos de nosotros, de quiénes son en verdad, sino simplemente la publicidad, exhortan a esto, hermanos. Exhortan a esto, a pensar que el problema son los demás y no yo. Que el problema está en los pastores y no en ti. Es peligroso. Somos invitados a vivir vidas livianas, hermanos. El llamado que Pedro está haciendo a los fariseos es una locura. ¿Cómo tú te atreves a venirme a mí a decir que estoy equivocado? Recuerda a los saduceos. Pero bueno, en fin. Ellos vieron, hermanos, también que el hombre había sido sanado. Y dice la Escritura, no podían decir nada en contra. Hermanos, este milagro fue examinado por dudadores. Personas que en realidad supongo fueron, tocaron el pie, lo movieron, a ver, brinca, muévete. Es un asunto tremendo, hermanos. Es algo extremadamente exagerado lo que sucedió ahí, porque este cojo lleva ahí años y años y años. Y es muy probable que aún los que cuidan las cosas del templo examinaron si era un enfermo en verdad, porque había mucho fraude. Y ellos al verlo brincar, dieron fe que eso era verdad, hermanos. Este caso de sanación fue una verdad. No fue un caso de sanación como los de hoy en día en las campañas que hacen algunas pseudoiglesias que dicen que hay milagros. Los pobres se emocionan tanto y creen tanto, hermanos, que se paran de sus sillas de ruedas, brincan y ¿qué pasó? Venía cojo y ya no. Pero curiosamente cuando salen las sillas de ruedas otra vez. Algunos les prometen milagros, el milagro es hecho y después ya no hay milagro. Cuando sabemos que todo lo que hace Dios en verdad lo hace y ya no lo va a echar atrás. Y este no fue el caso, este fue un caso verdadero. Este hombre no únicamente se levantó en el momento de la emoción, sino se fue bailando y alabando a Dios hasta su casa, hermanos. Y supongo que al día siguiente igual, y al otro día igual, y es muy probable que haya muerto mártir también. No tenía nada en contra. Nada en contra. Esta es una parte. Y la otra parte, que tenían mucho para poder confesar a Jesús como Salvador también. Es decir, Dios les dio la oportunidad. Dios les dio la oportunidad. Entonces no les queda nada, hermanos, a ellos. Dice el versículo 15 al 18. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio. Recuerda, no tuvieron nada que acusarles.
Y les conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? ¿Qué hacemos entonces? No podemos acusarlos, no hacemos nada, están hablando verdad. La realidad, hemos matado al Hijo de Dios, mas no queremos dar nuestro brazo a torcer. Hicieron señal manifiesta. Todos se han dado cuenta de eso, no podemos negarlo, dice la última porción del versículo 16. Mas sin embargo, aunque sabemos que es verdad y ellos lo han hecho en nombre de Dios, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante, no del milagro, sino de Jesús. De eso, hermanos. En este nombre. Y llamándolos los volvieron a intimidar. Vengan, ¿saben qué? Si ustedes vuelven a hablar así, ahora sí las consecuencias, las amenazas tendrán poder. Ahora sí vamos a hacer en su contra. Les vamos a prohibir que hablen del Señor Jesucristo. ¿Dónde comprobamos la valentía? Hermanos, probablemente se ve muy fácil desde la lectura. Ellos dijeron que no, pero quiero que nuevamente trates de imaginar frente a quién están. Y qué tipo de personas son. Y no tienen problema por matar. No tienen problema por matar. Algo sumamente hermoso aquí, que yo no podría confirmar como tal para que tú lo creas, pero yo sí lo creo. Estuve estudiando esto, hermanos. Es que Lucas se entera de lo que dijo el Sanedrín, porque tú has pensado cómo es que los escribas saben lo que los contrarios dicen. ¿Cómo tú crees que sepan? Algunos dicen, por revelación del Espíritu Santo. Hermano, esa no es la manera en cómo el Espíritu Santo lo hace. ¿Cómo es posible que alguien que escribe sepa lo que los enemigos dijeron? ¿Por quién? ¿Alguien sabe? Anímense, hermanos. Díganme, ¿cómo crees que sepan? Por alguien más. Es por testimonio de alguien más. ¿Cómo Lucas sabe que ellos están conferenciando entre sí? O sea, Lucas los entrevista a ellos. Oigan, ¿y qué pasó aquel día cuando Pedro? ¿O Lucas estaba ahí? Hermanos, es muy probable que Lucas se está enterando de esto porque unos de los miembros, a lo mejor no del Sanedrín, por la edad, pero probablemente sí, pero uno de los que estaban ahí después fue cristiano. Y este mismo cristiano que estuvo ahí del bando contrario, le dio testimonio. Lucas, soy el encargado de escribir esto, que sea verdad. Estoy escribiendo lo que está pasando y los hechos de los apóstoles. Yo estuve ahí, déjame decirte. Inspirado por el Espíritu Santo todo, dando fe y legalidad de la Escritura, de inerrancia y santidad de la palabra. Pero algo importante, hermanos, es que este cristiano probablemente puede ser Saulo de Tarso. Es muy probable, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que está escribiendo y la manera en cómo está escribiendo Lucas es una manera perfectamente fiel. De hecho, de todos los evangelios, el que lo habla como con más exactitud, por así decirlo, que todos son exactos, es Lucas. Parece que Lucas, hermanos, está ahí siendo invisible, notando todo. Y este testimonio en realidad parece que viene de parte de Saulo, hermanos. Entonces tenemos mucho para creer que Saulo, era un miembro, si no bien del Sanedrín, era un miembro de ese concilio que se levantó en contra de ellos. Y que él estaba poniendo su voto en contra de los cristianos, hermanos. Ahora, si esto es verdad, si el apóstol Pablo estaba ahí como Saulo entre los del Sanedrín, acusándolos y queriéndolos violentar, hermanos, entonces quiere decir que también Pedro y Juan no tenían ni idea de qué estaban predicando. ¿A quién, le estaban predicando? Que a quien le estaban predicando iba a ser un futuro apóstol, el más grande misionero que la iglesia ha tenido, hermanos. Y qué glorioso saber que si sucedió ahí, también puede suceder con nosotros, estar predicando en un lugar público en donde nosotros no tengamos ni la más mínima idea que Dios vaya a hacer algo con alguien ahí. Gloria a Cristo, porque el poder, hermanos, de Dios es su evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Algo que me da mucho ánimo, hermanos, que nosotros nos dejamos ir por vista y cuando predicamos el evangelio vemos a algunas personas dormidas, aún como aquí, aunque usted no lo crea, en las iglesias hay gente que se duerme. Que Dios los perdone. Hay personas que están riéndose, por ejemplo, cuando predicamos, que están burlándose, que se voltean, que hablan en el teléfono, que están jugando con el celular mientras predicamos. Hay personas que escuchan, se voltean y se salen. Aún de entre de ellos
puede haber alguien que sea usado para la gloria de Dios. Y si nosotros no andamos, hermanos, como el mundo, viendo para creer, sino nosotros estamos en realidad por fe, aún sin ver, cuando prediquemos el Evangelio, sabiendo que Dios ha elegido un pueblo desde la eternidad, tenemos que predicar como si todas las personas pudieran ser salvas y como si todas las personas pudieran ser usadas. No sé quién de aquí sigue extrañándose si yo le pregunto. Si yo estuviera ahí, levantaría mi mano. Si no se te hace algo increíble que tú estés sentado aquí, después de dónde estabas. Si no se te hace algo increíble lo que ha sucedido en tu vida, aunque no seas perfecto. Si volteas atrás y te recuerdas lo que había en tu mente, lo que maquinabas, lo que hablabas, lo que te gozaba, lo que te llenaba, y ahora te ves sentado aquí. ¿No es algo increíble? ¿Tú te hubieras imaginado estar en donde estás hoy? Yo no, hermano. Yo no, de hecho, yo no soy de los que estuvo viendo universidades o seminarios para ser pastor. Todo se dio y fui estudiando aún porque el Señor lo iba haciendo. Pero yo jamás dije, cuando crezca voy a ser pastor. De hecho, yo ni quería, hermanos. Y aún uno de mis maestros me decía, mejor tú dedícate a cantar. Cántale a Dios y que otro predique. Pero hermanos, ¿sabías que aún tú con tu necedad y tu rebeldía, aún tú, no quiero decirle a todos, pero yo sé que tú sabes quién, aún tú puedes ser usado por Dios para su gloria de una manera sobrenatural? ¿Sabías que aún tú podrías estar aquí escuchando y que en unos años estés en un país lejano hablando de Cristo? ¿Sabías que en realidad Dios tiene poder como para sacarte del lugar en donde estás? La negligencia, la rebeldía, la apatía a las cosas de Dios. ¿Sabías eso? Pues Saulo no sabía que iba a ser Pablo, hermanos. Y es muy probable que está aquí en este grupo de personas y la predicación de Pedro lo usó para su gloria, porque él tiene poder, hermanos, no solo para salvar y ya, sino para transformar. Y para hacer cosas impresionantes como lo que estos hombres, hermanos, están haciendo. Aún para hacer que una iglesia apática doble sus rodillas y clame a Dios con toda devoción y reverencia. Y aunque no nos permita, como decía un hermano, a los que enseñamos, ver eso siempre para que no nos vanagloriemos, de cualquier manera Él lo verá. Porque su palabra no vuelve a Él jamás vacía, hermanos. Y si por un momento podemos resistirnos a su gracia es irresistible y algún día bajaremos la guardia y las aguas entrarán. Y algunos recordarán y dirán, ¿y te acuerdas cómo me hacía el duro? ¿Y te acuerdas, mi amor, que les sacaba ir a la misión cuando hablábamos? ¿Y te acuerdas cómo era yo? ¿Y te acuerdas? Tantos años y Dios no me cortó de su presencia. Pero venos ahora, gloria a Cristo. Créanlo, hermanos, créanlo. Hablando de mí, doy testimonio que jamás me hubiese imaginado estar aquí, igual pecador, pero estar aquí enseñándote a ti, siendo peor que tú. Y yo creo que hay otros hermanos junto conmigo que pueden asombrarse de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Y es bueno detenerte y decir, Señor, grande obra has hecho en mi vida. Ahora, para Pedro y para Juan, hermanos, esto tiene que ser impresionante, porque si vamos más adelante vemos que tienen problema para aceptar a Pablo. Y es muy probable que cuando Pedro y Juan saben que Pablo ha sido llamado al ministerio, ellos dicen, ¿cómo ves, Juan? ¿Te acuerdas del más gritón? ¿Te acuerdas del que nos quería asesinar? Ahora resulta que es el abortivo. Ahora resulta que es el que Dios llamó para ser uno de entre nosotros. Pedro supongo que decía, ahora resulta que Él es el que me va a suplir como líder de la iglesia. O Santiago, que también fue líder de la iglesia. Fui un rebelde y ahora viene otro que no es un rebelde como yo, que sí está trabajando duro. No sé qué haya pasado, pero toda esta historia, hermanos, pudo haber sucedido en realidad. No tenemos idea de lo que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros, hermanos. ¿Sí crees en Dios? Los demonios creen también y tiemblan. ¿Pero sabes por qué tiemblan? ¿Por qué creen que tiemblan los demonios? Porque lo conocen. Porque lo conocen. Entonces, entre nosotros más conozcamos a Dios, hermanos, más vamos a temblar. Y cuando el Señor te diga, allá, vas a ir allá, con todo y tu refunfuñeo.
Vas a ir, es el Señor el que me está hablando. No puedo decir que no. Vamos a dejar de luchar con Él, hermanos. Entonces ellos dicen en la siguiente porción, la porción B de nuestro versículo, no lo podemos negar. Esto va más allá de lo que nosotros leemos, hermanos. No lo podemos negar, es decir, es verdad, pero no me importa. Y esto habla de la corrupción que hay en el corazón. Y esta corrupción sigue siendo evidente para nosotros, hermanos, hoy en día. Es la corrupción que tú aún tienes y que yo tengo también. Que aunque escuchamos y sabemos que muchas de las exhortaciones que Dios nos las hace a nosotros particularmente, aunque sabemos que es Dios, y aunque probablemente algunas familias se van de aquí y dicen, oye, mi amor, ¿es cierto lo que dijo el pastor, viste? Sí, es cierto, vamos a echarle ganas, sí, gloria a Dios. Al ratito estamos igual. Ahora sí, nos comprometo, los miércoles nos vamos a congregar para conocer a Dios. Vamos a ir los miércoles a la reunión en casa. Vamos a ir los sábados al evangelismo y los miércoles en la noche al hospital. Vamos a ir con los hermanos. Ahora sí, la corrupción del corazón se manifiesta cuando ahora no. Y mañana tampoco, y pasado tampoco. Y continuamos como en un ciclo. Es la corrupción de estos hombres, nada más que ellos se atrevieron a confesarlo y algunos de nosotros no. Ellos dijeron, no lo podemos negar. La verdad, lo que dicen ellos es real. Lo que estamos viendo es real. Nos basta con la escritura, nos basta con el profeta Juan el Bautista, nos basta con los milagros, nos basta con la resurrección. Lo hemos visto resucitado. Pero no importa. No quiero. La corrupción de sus corazones es muy clara, porque ellos reconocen absolutamente todo, hermanos. Saben lo que ha sucedido, saben que viene de parte de Dios, pero ellos están negando, se rehúsan a someterse a Dios. Ese mismo espíritu continúa vigente. En la iglesia cristiana continúa. Nosotros tenemos que luchar, hermanos, en contra de nosotros mismos. En contra del pecado, en contra de lo que no quiero hacer. Porque recuerda que naturalmente lo que queremos hacer es lo que Dios dice que no. Naturalmente lo que no quiero hacer es lo que Dios dice que sí. Por eso nosotros, hermanos, es muy extraño, pero díganme aquí, ¿quién se levanta a la primera hora de la mañana y dice, qué bendición, estoy lleno de gozo porque quiero leer tu palabra y me quiero arrodillar las primeras 4 horas del día? ¿Y quién de nosotros sí puede levantarse al baño corriendo porque tiene necesidad de ir al baño? Naturalmente, hermanos, siempre nosotros vamos a buscar hacer en contra de lo que Dios dice. Naturalmente no va a haber deseo para orar, no va a haber deseo para leer, no va a haber deseo para que todos, a pesar de que oímos el llamado, tengamos una reunión diaria. Sí, lo escuchaste bien, diaria, en familia, donde cantemos, donde oremos, donde leamos la Biblia, a la hora que sea. Sin decir, ay, pero es que ya son las 11, los niños pobrecitos se van a desvelar. Ah, ok, déjalos dormir. Señor, disculpa, es que los niños se desvelan. ¿Sí? ¿No hay problema? Ok, dice Dios que no hay problema. De hecho, Él les provocó el sueño. No, hermanos, naturalmente vamos a seguir negando eso. Aunque veamos que todo esto es verdad, nosotros vamos a decir, sí, no puedo negarlo, pero bueno, es que yo tengo mis razones. Y tenemos que huir de eso, hermanos. Tenemos que huir nosotros de esas pasiones. Tenemos que huir y entregarnos a Dios. Hay mucha gracia, hay mucho amor de su parte para ayudarnos. No hay ninguno de los que han escuchado el Evangelio y han creído que no pueda, hermanos, decir no al pecado. No hay ninguno de entre nosotros que esté enfrente a una situación de riesgo, de pecado, y que diga, es que la carne es débil, por eso caí. No, si la carne es débil, es porque el Señor ya la hizo débil, porque el Espíritu la ha derrotado y es débil. Y ahora podemos decir no y dar gloria a Dios. Y cada acto de obediencia lo que hace es subirnos en el conocimiento del Señor, a su cercanía, a la comunión, a la necesidad. Estos hombres tuvieron la oportunidad y lo rechazaron. Dice la siguiente porción, pero hagamos algo para que no se divulgue más entre el pueblo. Hermanos, su miedo de la predicación de Cristo fue arraigado únicamente en su propio interés. No era en la necesidad de proteger al pueblo, hermanos, era en su propio interés. Todo lo que quería decir para ellos es que iban a ser humillados. Ellos tendrían que cambiar su mensaje, tendrían que cambiar sus reglas, tendrían que reconocer el humillarse a un hombre como Jesús. Es como te decía antes, nos cuesta trabajo a algunos de nosotros como padres cuando algún día enseñamos que una cosa era buena y el Señor nos dice que es mala.
Reconocer eso, es como cuando los predicadores cometemos errores teológicamente hablando y tenemos que decir, no, hermanos, pues resulta que la salvación no se pierde. Y creíamos que se perdía, ¿no? Si fuese el caso. O esto no es lo que Dios quería decir, quiere decir esto. Esto es difícil para gente como nosotros, hermanos. Para ellos aún más. Son el top 10 de ese entonces. Entonces su miedo era su propio autointerés. No les importaba el pueblo, hermanos. El versículo 19 al 20 para terminar por hoy. Dice, y fue notorio a todos, capítulo 1. Dice, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir, esto es importante, subráyalo en tu Biblia, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar, hermanos, de hablar lo que Pedro y Juan están diciendo, que en realidad lo que hablan, lo creen. No pueden dejar de hablar de algo así. Hermanos, el Evangelio es una cosa impresionante. Es una realidad. ¿Tú qué piensas de un homicidio enfrente de ti? ¿Tú qué piensas cuando sabes que alguien es asesinado o violentado? O una persona es secuestrada y mutilada. ¿Tú qué piensas de esas cosas? Te mueven. ¿Qué piensas acerca de la cruz, hermanos? El apóstol Pablo decía, no tengo nada en qué gloriarme sino en la cruz. Porque lo que la cruz es, hermanos, es algo atroz, algo increíble. Y quien fue ahí puesto es Jesús. Y fue puesto por pecadores como tú y como yo y como el resto del mundo. Fue puesto ahí para pagar por el pecado, para pagar por nuestras enfermedades, transgresiones, dolores y culpas, para pagar por nuestra libertad. Fue castigado por culpa nuestra. Y por su llaga, por su cuerpo completamente ensangrentado, nosotros fuimos curados. Ahora no tenemos que hacer nada más solamente contemplar la cruz. Solamente he entendido que soy un depravado, miserable, pecador, perdido. Y ahora tú me dices que solamente por creer en Jesús soy salvo y nada más. No pago nada. Solamente por eso sí cree. Y ese Jesús muerto resucitó. ¿Cómo que resucitó? Resucitó. Al tercer día se levantó de la tumba. Su corazón comenzó a latir y el mismo cuerpo, no otro, se levantó. Y caminó y cocinó y predicó. Hermanos, subió al cielo después con cuerpo. Ellos lo vieron y oyeron. Aquellos de entre nosotros que dicen amén a esto, lo han creído. Es imposible que nos quedemos callados. El mensaje del Evangelio es la historia más asombrosa que puede existir. Y es el mensaje más necesario para el mundo. La única razón por la que tú, hermano amado, no ames la iglesia, la única razón por la que tú no sirvas a la iglesia en el mundo, a la extensión del reino, la única razón por la que tú no prediques el Evangelio con tu boca y con tu testimonio en tu vida, lo que ven los demás, es porque no has creído, mi amado hermano. Aunque seas el más sabio de los sabios, como estos judíos, estos fariseos que eran los sabios de los sabios, no creyeron. Porque es tan impactante que los hombres de Dios, aún siendo amenazados de muerte, no se callan. Es impactante, hermanos. Es impactante que nosotros reducimos nuestros dolores y nuestra división de Cristo y su obra por un dolor de cabeza, por una gripa, por cualquier tontería que las que digo, yo sé que te la vas a atribuir y piensas que te la digo a ti, y no es mi intención. Pero por cualquier cosa mínima cambiamos la obra del Señor. Algunos que porque no veo bien. Ay, hermano. Estos hombres están frente a los que han asesinado a Jesús. Y estos hombres están hablando el Evangelio frente a ellos. Estos hombres tienen familia. Pedro tiene familia. Estos hombres tienen cosas que hacer. Estos hombres tienen necesidad de comida, de vestida, de una vida plena. Estos hombres están firmando su sentencia de muerte y de aquí en adelante lo único que verán serán persecuciones.
De hecho, está por intensificarse la persecución en nuestra serie de una manera atroz. Están asesinando gente convertida, gente buena, justificada por Cristo. ¿Por qué no se detienen? ¿Por qué estás permitiendo que tus hijos mueran por Cristo? ¿Por qué estás sirviendo con tanta fuerza? ¿Por qué eres irresponsable? ¿Por qué te dejaste tu trabajo y ahora estás sirviendo a Dios? ¿Por qué? Porque he creído que Jesús vino a la tierra y murió por mí y me salvó, y algún día reinaré con Él por la eternidad. Esta vida dura nada, hermanos. Hoy estamos aquí, mañana no. Ahorita podríamos morir. ¿Y de qué servirán tus pretextos, tus compromisos, tus vanidades? ¿De qué servirá, hermano? Si esto se te hace radical, es porque no ves radical la muerte de Jesús. Porque no has creído. Y yo te exhorto a que te arrepientas hoy y creas en el Señor Jesús. En este que estamos viendo vivo en la vida de estos hombres, aun cuando Él ya no estaba, hermano. Que no hay más caminos, solamente hay un camino. Y estos hombres de aquí en adelante serán llamados los del camino. Te invito a que vayas por ese camino, se llama Jesús. Pidamos al Señor ayuda, hermanos, en oración. Señor, en el nombre de Cristo, damos a ti gloria y honra, Señor.